Cordial saludo. El tema que abordaremos es método cascada aplicado a una secuencia de tres cilindros neumáticos. Como tal, vamos a ver el método tradicional, el método simplificado y al método tradicional le vamos a aplicar una reducción de grupos si es posible. Vamos a recordar la nomenclatura de los cilindros. Vamos a llamar cada cilindro como 1A1. Otro diferente sería el 2A1. Si está en un plano diferente sería el 2A2. La nomenclatura de las válvulas 1B1, 1B2, 1B3 para gobernar o controlar un cilindro. Otro cilindro, el cilindro 2, por ejemplo, se nomenclan las válvulas como 2B1, 2B2. Para los sensores que gobiernan o sensan los movimientos del cilindro 1A1, se va a observar la nomenclatura 1B1 y 1B2. Señales de entrada para inicio del ciclo 1S1, 1S2. Accesorios 0Z1, 0Z2, 1Z1. Vamos a abordar el ejemplo 2. Vale aclarar que ya esta es la versión de método cascada con el ejemplo 2. Ya se hizo una versión con el ejemplo 1 y manejo de dos cilindros. Entonces vamos a mirar el enunciado y vamos a asociar ese enunciado a una máquina como tal. Entonces es una máquina de perforado. La alimentación se produce por medio de un magazine de caída. En este caso vemos el magazine acá, es esta parte de cajas, nos va alojando cajas. Entonces cuando la caja está en esta posición, lo que debemos hacer es que el cilindro marcado con 1A1 en color azul va a avanzar y va a bajar la caja en posición de perforado. La siguiente acción entonces como tal es que se perfore la caja. En este caso la caja es perforada por medio del cilindro que tiene ligado lo que es la parte del mandril para la perforación, y el cilindro es el 2A1 en color azul. Ya después de que es perforada la caja, el cilindro debe retornar. Es claro que la caja todavía debe seguir siendo sujetada por el cilindro 1A1. Entonces el cilindro 2A1 retrocede. Después de que retrocede, puede retroceder el cilindro que está sujetando la caja 1A1. Y para evacuar la caja del sistema tenemos un tercer cilindro que va a ser el cilindro 3A1. Entonces el ciclo como tal sería: baja la caja por el magazine, se mueve a la parte de perforado por medio del cilindro 1A1, es perforada por el cilindro 2A1, se devuelve el cilindro 2A1 después de hacer la perforación, retrocede el cilindro 1A1 y avanza el cilindro 3A1 para botar la caja del sistema. Cada uno de estos cilindros va a tener unos sensores asociados a su estado en el movimiento, sea en el movimiento de avance o retroceso. Entonces, si hablamos de los sensores que involucran el 1A1, tenemos el sensor 1B1 y 1B2. Los sensores que gobiernan o sensan el movimiento de 2A1 sería el 2B1, 2B2. Los cilindros que gobiernan el sensado del cilindro 3A1 sería el 3B1 y el 3B2. Entonces aquí vamos a ver la secuencia generada en este cuadro para asociar lo que es el actuador y el sensor. Entonces en este caso, para llenar la tabla, eh, empezamos a asociar lo que son los movimientos que se necesitan hacer la máquina con los movimientos del actuador y el sensor que se activa en esa posición. Entonces en este punto dijimos que el primer movimiento es llevar la caja a la zona de perforado. Entonces lo que debe hacer es que el cilindro 1A1 avanza. Ya tenemos claro que cuando el cilindro 1 avanza, y eso está ligado al nombre de apretar, se dice que 1A1 es más.
Entonces en este punto, cuando el cilindro 1 a 1 avanza, se activa el sensor de avance, que es el 1B2. El siguiente punto eh, o siguiente paso, el paso 2, es el avance de la perforadora, que está ligada al cilindro 2 a 1, y hacemos que avance. Eso quiere decir que se haga más. Cuando el cilindro 2 a 1 avanza, se activa el sensor 2B2, que es el de avance. Ya el tercer paso sería que retroceda la perforación, o sea que el cilindro 2 a 1 retroceda, y por ende se activa el final de carrera 2B1, que es el de retroceso. Después de que retrocede, pues ya se puede devolver el cilindro 1 a 1, que siempre ha estado activo desde la primera fase o desde el primer paso. Entonces se devuelve la parte de sujeción ligada al cilindro 1 a 1, eso quiere decir que se hace menos, y se activa al final 1B1 en esa posición. El siguiente paso, el paso 6, sería expulsar el material. Esto se logra haciendo que el cilindro 3A1 avance o se haga más, y cuando él avanza se activa el sensor 3B2 en el avance. El siguiente paso y el último paso sería retornar a la posición inicial el cilindro 3A1, o sea que se haga menos, y se activaría el final de carrera 3B1. Entonces ya con esta tabla de Excel se podría decir que asociamos nuestros movimientos de la secuencia y los sensores que se activan en cada uno de los pasos. Vamos a construir ya el diagrama de fase. Entonces traemos nuestra tabla y simplemente para construir el diagrama de fase empezamos inicialmente a ejecutar en la primera columna el nombre de los cilindros. Entonces el elemento de trabajo sería el cilindro 1 a 1, el cilindro 2 a 1 y el cilindro 3 a 1. Cada uno de estos sensores tiene elementos de señal o finales de carrera asociados a cada movimiento, sea el de final de carrera o inicio de carrera. En este caso entonces el cilindro 1 a 1 está asociado con 1B1 y 1B2, el cilindro 2 a 1 con los finales de carrera 2B1, 2B2, el cilindro 3 a 1 con los finales de carrera 3B1 y 3B2. 3B1 para el retroceso, 3B2 para el avance. 2B1 para el retroceso, 2B2 para el avance. 1B1 para el retroceso, 1B2 para el avance. Entonces ya simplemente empezamos a graficar cada uno de los pasos. Para que el sistema avance se ejerce un pulso externo, que lo vamos a generar por medio de un pulsador 1S1. Se genera el pulso externo y empezamos a construir nuestra gráfica. Entonces en el primer paso se da el sistema de apretar, entonces se genera una rampa de elevación. Entonces hacemos la rampa de elevación, eso indica que el cilindro 1 a 1 sale. Cuando el cilindro 1 a 1 sale, se activa el final de carrera 1B2, entonces lo ubicamos en nuestro diagrama de estado. Ese final de carrera, ya entonces nuestro diagrama de estado es el que nos va a dar el siguiente paso y nos va a mandar la señal para que el cilindro 2 a 1 avance. Entonces esa es la señal que nos va a decir que avance el cilindro 2 a 1. Entonces el siguiente paso se conforma en vemos aquí la línea de tiempo, la línea de fase. Vemos entonces la línea 2 o el estado 2, quiere decir que el cilindro empieza a avanzar. Estamos en el estado 2 acá, está avanzando el cilindro. Cuando el cilindro termina de avanzar, se activa el sensor 2B2. Lo vemos en esta parte, lo dibujamos en el diagrama. Hacemos la secuencia que dice que el mismo final de carrera hace que el cilindro retroceda. Ya estamos en el estado 3. El sensor le da la señal de retroceso al final del final de carrera, se lo da al cilindro 2 a 1. El cilindro empieza a retroceder. Llegamos al cuarto paso. Ya pasamos por el tercero, que era retroceder. Llegamos al cuarto paso, que es
soltar la pieza se suelta cuando el cilindro 1 a 1 retrocede. Entonces vemos que cuando el cilindro 2 a 1 llega a su posición final, se activa el sensor 2B1 y ese sensor 2B1 lo tenemos en el diagrama, que es el que nos va a mandar la señal para que el cilindro 1 a 1 retroceda. Entonces ese 2B1 me da el siguiente paso, que es 1 a 1 menos, y ya el cilindro empieza a retroceder en el cuarto paso. Cuando el cilindro llega a su tope final, se activa el 1B1. Lo vemos acá también en el diagrama, lo dibujamos, y ese diagrama entonces nos va a dar el siguiente paso, que es el paso 5. Aquí por ejemplo tenemos un error en la tabla, este sería el paso 5 y ese sería el paso 6. Entonces vamos en el paso 5, va bajando el sistema, manda la señal y le dice al sistema del cilindro 3 a 1 que avance. Entonces empieza a avanzar el cilindro, ya vamos en el paso 5, que es la expulsión de la pieza. Es el cilindro 3A1 se hace más, quiere decir que avanza. Ya llegamos a este punto, llega a su tope final, o sea que se activa el final de carrera 3B2. El final de carrera 3B2 lo tenemos en el diagrama, manda la señal de retroceso, lo vemos acá, 3B2, y se hace entonces la siguiente señal, que es retornar. Entonces empieza a retornar el cilindro y queda construido y comprobado nuestro diagrama de fase secuencia. ¿Qué vamos a observar de acá? También nos sirve y necesitamos la lista textual de los movimientos, que es esta de acá. La lista textual de los movimientos la podemos sacar simplemente copiando esta secuencia de arriba hacia abajo. Y esa secuencia es esta misma que tenemos acá. Con esta secuencia es que vamos a conformar los grupos. Entonces procedemos a conformar los grupos, traemos la secuencia textual y la recomendación es empezar de derecha a izquierda, empezar a leer la cantidad de cilindros y para conformar los grupos simplemente la recomendación es que no se deben repetir dos cilindros simultáneamente. Entonces empezamos 1 a 1, es un cilindro totalmente diferente al 2 a 1. Pero si seguimos la secuencia, en el siguiente paso está el 2 a 1. Entonces lo que nos recomienda el texto es que cuando encontremos dos cilindros simultáneos iguales, generamos un slash. Seguimos leyendo la secuencia, seguimos con 2 a 1, 1 a 1 son diferentes, 1 a 1 y 3 a 1 son diferentes, pero ya encontramos que 3 a 1 es igual a 3 a 1, solo que el 1 está en avance y el otro está en retroceso, es el mismo cilindro, generamos un slash. Entonces aquí decimos que quedan conformados tres grupos, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Vamos a desarrollar esta secuencia. En este caso esta secuencia tiene tres grupos, pero vamos a ver que después de desarrollarla la podemos simplificar. Quedan conformados entonces los tres grupos. Después de que quedan conformados los tres grupos, se debe decidir con qué válvulas vamos a hacer el control. Es tener claro que se puede realizar con cuatro válvulas 4 vías, 2 posiciones, o válvulas 5 vías, 2 posiciones. Cuando digo el control es la parte de la secuencia cascada. Entonces en este caso vamos a trabajar con válvula de 5 vías, 2 posiciones. Venimos entonces acá. Ya lo que tenemos que hacer es de la secuencia sacar las señales que hacen que cambie de estado los actuadores y que se cambien los grupos. Entonces para eso sí es muy importante la identificación de los slash. Entonces vamos a empezar. Vemos que esta secuencia que tenemos acá es la misma que estamos utilizando, pero le agregamos slash al inicio. Teníamos inicialmente este grupo hasta acá y ya vamos a agregar unos slash al inicio de la secuencia y al final. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para que se dé el primer grupo, tener claro que este era el primer grupo, lo observamos del enunciado anterior, grupo 1, 2 y 3.
se debe dar una señal externa que es 1S1. Es importante tener claro cuáles son las señales que nos hacen cada uno de los movimientos, porque simplemente cuando establezcamos nuestro diagrama para el control de tres cilindros, con este diagrama de acá vamos a asociar las señales y nos va a ser más rápido, digamos que la implementación del diagrama. Entonces vemos que en naranjado están los cambios de grupo y en azul los cambios de estado de los cilindros. En este caso entonces tenemos que el grupo 1 se activa por medio de el sensor 1S1, un pulsador válvula 3 vías 2 posiciones. Ya avanza el cilindro, el cilindro tiene un final de carrera asociado que es el 1V2, lo vemos de la tabla de Excel conformada al principio. Cuando se da ese sensor, se da un cambio de cilindro, pero simplemente es un cambio de estado de un cilindro dentro del mismo grupo. Entonces por eso lo tenemos de azul. Ya cuando se activa y se hace el cilindro 2A1 más, o sea avanza, se activa al final de carrera 2B2, pero entonces es tener claro que estas señales en naranjado nos están marcando los cambios de grupo. Entonces es tener en cuenta que el 2B2 nos va a dar un cambio de grupo. Cuando el cilindro 2B2 se activa nos da el cambio de grupo para que se haga la secuencia 2A1 menos. En este caso entonces ya pasamos, el cilindro 2A1 menos ha retrocedido y cuando retrocede se activa el final de carrera 2B1. El 2B1 me va a dar un cambio simplemente de estado dentro del mismo grupo. El 1B1 nos va a dar un cambio de estado dentro del mismo grupo. Pero cuando llegamos a esta parte de la secuencia, vemos que cuando se active el 3B2 nos va a dar un cambio de grupo. Esos son los que tenemos que tener muy claro. De aquí vamos a sacar entonces la asignación de los sensores de esta secuencia que acabamos de ver. En el video anterior del método cascada vemos cómo son la implementación de dos grupos, de tres grupos y cuatro grupos. De ahí sale este esquema que es para la implementación de tres grupos como tal. Habíamos visto que si vamos a conformar tres grupos, la regla es los grupos menos uno y me va a dar la cantidad de válvulas, por eso tenemos dos válvulas, una menos que la cantidad de grupos. En este caso entonces la válvula 0B1, 0B2, se tiene la conformación del grupo 1, 2 y 3, y ya habíamos visto que los grupos se activan y la desactivación de cada grupo lo hace o la activación de el grupo siguiente lo hace el grupo anterior junto con un sensor. ¿Cómo así entonces? Si yo estoy en el grupo 1, la activación del grupo siguiente, o sea, el cambio de estado de esta válvula para que sea el grupo 2, la hace el grupo anterior y una señal. Entonces vemos acá que está marcado un sensor que en este caso dice G2, que simplemente es el cambio de estado del grupo 2 con la señal anterior que es el grupo 1. Si quisiéramos llegar al grupo 3, entonces decimos que es el grupo anterior es el grupo 2 comparado con una señal que es el que me hace el cambio de estado, y aquí por eso decimos que aparece un final de carrera que dice grupo 3. Y la activación del grupo 1 me la da el grupo anterior al grupo 1 sería el final, o sea el grupo 3, y un pulsador de inicio. Ya tenemos nuestro esquema, la idea es implementar este esquema y asignar los finales de carrera que hacen los cambios de estado, que aquí ya los tenemos. Los cambios de estado los tenemos como 2B2 y 3B2. Adicional a este esquema, pues ya le vamos a implementar lo que son los tres cilindros y los vamos a ir marcando. El control de cada uno de los tres cilindros los vamos a hacer con válvulas 5 vías, 2 posiciones, biestables. Entonces en este caso vamos a montar el esquema. Vamos a empezar entonces ubicando lo que son los cilindros. Tenemos el cilindro 1A1, 2A1, 3A1. Asociamos los finales de carrera correspondientes. 1B1 para el inicio 0 del final, el 1B2 para la carrera, si es un cilindro que tiene una carrera de 0 a 100, entonces sería en la posición 100,
Y lo mismo para los tres siguientes cilindros. Cada uno de estos cilindros observamos que tiene una válvula de control 5 vías, 2 posiciones, vía estable. Entonces las ubicamos y aquí las válvulas de control están en blanco hacia donde deben ir a conectarse, pero simplemente es porque lo vamos a ir desarrollando con relación a este esquema que tenemos acá. ¿Qué debemos tener claro? Entonces que aquí nos falta un pulsador, otro pulsador, otro pulsador o puede ser final de carrera, dependiendo de lo que hayamos visto que hace el cambio de estado. Vemos que aquí va el cambio de estado para el grupo 2 y el cambio de estado para el grupo 3. Y este es el inicio del ciclo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a empezar y decimos que vamos a empezar a leer esta secuencia de izquierda a derecha y vamos a ir viendo dónde se van ubicando cada una de las señales para completar el plano. Entonces, en este punto decimos que la primera señal que se da es la 1C1 y esa señal 1S1 me va a generar el grupo 1. Entonces, en este caso, en este punto debería ir un final de carrera, una válvula de 3 vías, 2 posiciones. En este caso, accionamiento por pulsador. Esa hace que se me genere el primer grupo. Y cuando se activa ese 1S1, la señal del primer grupo me hace directamente avanzar al cilindro 1 a 1 más. O sea que venimos aquí y conectamos al grupo 1 directamente. Entonces es lo que vamos a ver en el siguiente paso. En el siguiente paso observamos que se dio la señal 1S1 y es el pulsador de inicio y que hace que avance el cilindro 1 a 1, el grupo 1, no está ligado a ningún sensor, entonces por eso conectamos directamente al grupo 1. El siguiente paso, ¿cuál sería? En este punto entonces venimos y decimos que del grupo 1 se alimenta un sensor final de carrera, válvula 3 vías, 2 posiciones, que se va a llamar 1V2 y me va a hacer que el cilindro 2 a 1 avance. Entonces venimos acá, buscamos el cilindro 2 a 1 y vemos que la señal que hace que el cilindro avance se debe dar por el lado del nodo 14 de la válvula. Entonces aquí observamos que debe haber una válvula, 3 vías, 2 posiciones, final de carrera de accionamiento por rodillo, alimentada del grupo 1 y me hace este paso. Entonces eso es lo siguiente que vamos a encontrar. Se activa el sensor 1V2 y asignamos el 1V2 al avance de la válvula. Si seguimos haciendo el recorrido, llegamos a que ya está en avance el cilindro del grupo 1. Entonces aquí vemos que del grupo 1 se debe hacer una alimentación o una comparación entre el grupo 1 y un final de carrera 2V2, que es el que me hace el cambio de estado. Entonces habíamos visto que el final de carrera que me hace el cambio de estado debe ir conectado acá. Y que ese final de carrera, cuando se hace el cambio de estado, me va a dar el paso de retroceso. Y esto se realiza en el grupo 3. Entonces vamos a llevar, no, el grupo 2, qué pena. En este caso, entonces, del grupo 2 vamos a conectar directamente la válvula para que retroceda el cilindro. O sea que vamos a ver que hay que hacer una conexión acá y conectar la válvula final de carrera 2V2 para el cambio del grupo 2. Entonces venimos, hacemos la conexión y ya tenemos el grupo 2V2 con cambio. Por eso decíamos al inicio que es muy importante este diagrama porque podemos ir asignando cuáles son las señales que nos hacen los cambios de estado de grupos o los cambios internos de movimientos de cilindro. Aquí que observamos que hay señales que puedo pegar directamente de las líneas sin tener que digamos que switcharlas con un final de carrera. Entonces seguimos, en este caso vamos en el 2V2, ya el cilindro retrocede y el siguiente paso sería el 2V1. ¿Qué hace 2V1? Viene alimentado del grupo 2 y me va a hacer el retroceso del cilindro 1 a 1. Entonces vemos que ¿quién hace el retroceso del cilindro 1 a 1?
es esta línea de acá. Aquí deberíamos colocar un final de carrera de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por rodillo y con la marcación de 2B1. Entonces vamos a observar ese paso. Se activó el 2B1 y va incrustado para el retroceso de 1 a 1. El siguiente paso entonces es, después de que sea el retroceso de 1 a 1 menos, el siguiente paso es que cuando este cilindro retrocede, pues se active el final correspondiente a ese cilindro, que sería el 1B1. Y el 1B1 va a ser del mismo grupo, va a estar alimentado el grupo 2, va a hacer que el cilindro 3A1 avance. Entonces aquí vamos a ver que el cilindro 3A1 avanza por medio de la señal 14 que va en este espacio. Entonces aquí iría una válvula 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por rodillo, con la marcación 1B1. Entonces vamos a ver la solución y tenemos entonces una válvula 1B1 de accionamiento por rodillo. Es tener claro que todas las válvulas son normalmente cerradas, en su posición inicial es esta, y tenemos estas nomenclaturas porque están normalmente activadas en su posición inicial, porque las está censando el cilindro que normalmente está en retroceso. Entonces vemos que 1B1 está en retroceso y por eso está achurada, porque está activado en su posición inicial. El siguiente paso es entonces que el cilindro 3A1 ya avanza, entonces aquí se genera un cambio de grupo. Eso quiere decir que se hace una comparación entre el grupo 2 y un final de carrera llamado 3B2 para hacer el cambio de grupo. Entonces vemos que el cambio de grupo al grupo 3 se da por este punto. Entonces tenemos acá el grupo 3, aquí deberíamos colocar el sensor 3B2 y comparado con el grupo 2. Entonces el esquema nos va mostrando la secuencia. ¿Qué sigue? Que cuando se active ese grupo 3 me va a activar el retroceso del cilindro. Entonces aquí tendríamos que hacer una línea. Entonces ya vamos completando el esquema. El esquema queda completo. Se asigna el cambio de grupo 3 nos lo da el final de carrera 3B2. El cambio de grupo 2 nos lo da el final de carrera 2B2. El grupo 1 nos lo realiza el pulsador 1S1. Ya tenemos toda la secuencia realizada. En este caso esto se llama método cascada tradicional. Tradicional porque estamos usando válvulas de compuerta lógica o válvulas de simultaneidad. Ya tenemos entonces todo el esquema planteado. Vamos a verificar el desarrollo del esquema en FluidSync. Este es el esquema en FluidSync, es exactamente el que tenemos en el PDF. Lo único que vamos a hacer es darle OK para empezar la simulación. Vemos entonces que en la simulación el primer grupo que empieza energizado es el último, para garantizar el último estado, que ese último estado están reseteadas las válvulas de vías, 5 vías, 2 posiciones, la 0B2 y la 0B1, pero la 0B1 conjunto al pulsador. En este punto entonces vamos a observar que si queremos iniciar la secuencia, le damos activar al pulsador 1S1, el pulsador activa, hace el cambio, se activa el grupo 1, está avanzando el cilindro 1 a 1, cuando el cilindro 1 a 1 avance va a activar el final de carrera 1B2, vamos a buscarlo, el 1B2, vemos acá que es el 1B2, está en este punto, empieza a avanzar el cilindro 2 a 1, cuando el cilindro 2 a 1 avanza, activa el final de carrera 2B2 y el 2B2 es el que me hace el cambio de estado de grupo, ya estamos en el grupo 2, empieza a retroceder automáticamente el cilindro 2 a 1 hasta que toque el final de carrera 2B1, buscamos a 2B1, lo vemos acá, cuando se active 2B1 va a empezar a retroceder el cilindro 1 a 1
Cuando llegue el cilindro 1 a 1 al final, va a tocar el final de carrera 1V1. Vamos a observar que el final de carrera 1V1 está en esta posición. Lo que va a pasar entonces es que cuando termine va a activar el avance del cilindro 3 a 1. Cuando el cilindro termine de avanzar, va a tocar el final de carrera 3V2 y el 3V2 es el que me hace el cambio de estado. Nos vamos a concentrar en 3V2. El 3V2 se activa, se da el cambio de grupo y empieza a retroceder el cilindro 3 a 1. Ya en este caso ya terminó la secuencia de retroceso. Quedó comprobado el esquema como tal de FluidSync, método cascada, método tradicional, sin simplificación y sin reducción. En el próximo video vamos a ver lo que es la simplificación del método cascada visto en este ejemplo, el ejemplo 2, y la reducción para lograr obtener menos grupos. Muchas gracias.